Primer libro de Samuel, capítulo 21. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro, y le dijo: ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: El rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío, y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer, cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg Edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres, tómala. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esta. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. En nuestro último sermón estuvimos analizando la providencia, concretamente las providencias oscuras por las que está pasando David, y extraíamos algunas enseñanzas para nuestros casos particulares. Decíamos que en ocasiones la providencia parece chocar de frente contra lo que nosotros esperaríamos que ocurriera, con la idea que nos hemos hecho en nuestra mente de los tratos que Dios debería tener con sus hijos. Y como la providencia no encaja con la idea que nosotros nos hemos hecho de cómo Dios se tiene que relacionar con nosotros, pues entramos en un conflicto y entonces nos llenamos de amargura y de frustraciones porque nuestras expectativas no se ven respondidas. Muchos suelen creer que por ser hijos de Dios las cosas tienen que ocurrir de acuerdo a sus deseos, y por eso cuando la realidad choca con esa expectativa, que es fruto de la imaginación, no de que Dios se haya comprometido a algo con alguno de su pueblo, es cuando en general el creyente suspende en su actitud ante las pruebas, porque tiene expectativas que Dios resulta que no ha prometido que se vayan a cumplir. En el capítulo anterior, en el 20, vimos que después del ataque de Saúl sobre David, él escapó a Naiot buscando la compañía de Samuel. Quiso hacer uso de los medios de gracia y a la vez buscar un lugar en el que Saúl no lo encontrase. Por lo tanto, ¿qué lugar mejor que irse con el profeta que estaba dirigiendo al pueblo en los asuntos espirituales? Pero fijaos cómo el enemigo de David, Saúl, le localizó en aquel territorio. En esa circunstancia, en vez de esperar con Samuel para recibir dirección divina y saber qué es el siguiente paso que tendría que hacer, vimos cómo David se alejó lo más rápido que pudo de la amenaza que suponía Saúl y se dirigió a reunirse con su amigo Jonatán. Una vez que se aseguró que tampoco podía hacer nada en ese contexto donde estaba con Jonatán, en el contexto del rey, porque Saúl le estaba presionándole a Jonatán contra David, encontramos de nuevo a David que sigue huyendo y ahora se va a Nob. Nob era una población que pertenecía a la tribu de Benjamín. Estaba más o menos como a 2 kilómetros de Jerusalén, teniendo en cuenta que en esta época Jerusalén todavía no es la capital del reino de Israel. Tenía esta ciudad de Nob el gran honor de tener entre ella el arca de la alianza y el tabernáculo. Por lo tanto, es natural
que también tuviera multitud de sacerdotes que estaban ministrando en el contexto de la adoración que tenía Israel en aquellos tiempos. El tabernáculo, con todo lo que eso suponía, el arca de la alianza, con todo lo que eso se suponía, y todos los sacerdotes ministrando en la adoración y el culto a Dios. Lo que vemos de nuestro texto es que Ahimelech se sorprende de la visita de David. Se queda sorprendido. ¿Qué hace David por aquí? Llega el vencedor de grandes batallas, llega el que ha matado a Goliat, que Ahimelech lo tiene completamente identificado, es el yerno del rey, esto no puede pasarnos por alto, y llega sin la guardia que sería de esperar en su condición como uno de los capitanes del ejército, y además llega desarmado. Es aquí cuando empieza a argumentar sobre esta situación en la que se encuentra David. Por eso Ahimelech le pregunta, ¿pero vienes solo? Evidentemente llevaba algunos siervos con él, pero el contexto demanda que debería ir acompañado con sus soldados o con la guardia personal que el yerno del rey y capitán del ejército debería tener, y resulta que no lleva a nadie de la guardia. Sorprendido Ahimelech de su repentina visita y al preguntarle a David por su presencia entre ellos, nos volvemos a encontrar con una segunda mentira por parte de David. Ya le vimos mintiendo con la complicidad de Jonatán ante su ausencia en la fiesta de la luna nueva, cuando se esperaba que se sentase al lado del rey para esa conmemoración de fiesta en territorio de Israel, y donde él se excusó haciendo saberle a Saúl que había ido a Belén a estar con su familia, cosa que era completamente falsa. Y ahora le encontramos que nuevamente le vuelve a mentir. El versículo 2 nos dice que respondió David al sacerdote Ahimelech, diciéndole: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. De manera que nos encontramos en otra nueva mentira por parte de David. Esta introducción nos sirve para estudiar 4 aspectos que pueden llevar a un creyente a tener un fracaso tras otro y a deshonrar el nombre de Dios. David, que nos puede servir para muchas cosas, y luego iremos viendo a lo largo de su vida cómo Dios usó a David para el engrandecimiento de su nombre, para el bien de su pueblo, y de cuya línea genealógica nacería el Cristo, pero también como la Biblia es la Biblia, nos muestra los grandes pecados de los hombres que han pasado por este mundo y cómo nadie está exento de pecado y cómo todos necesitamos el perdón y la restauración por parte de Dios. Vamos a ver, decía, 4 aspectos que pueden llevar a un creyente a tener un fracaso tras otro, deshonrando el nombre de Dios. El primero de ellos son las circunstancias. Las circunstancias. Tarde o temprano encontraremos el fruto amargo de un camino torcido cuando, al exponernos a la presión de las circunstancias, optamos por actuar en contra de la ley de Dios. Son las circunstancias. Hay ocasiones en las que nos movemos, o mejor dicho, nos convencemos de que no podemos hacer otra cosa salvo ir en contra de la voluntad de Dios, y entonces nos arriesgamos a ir en contra de la voluntad de Dios y de su ley, que es sumamente clara y precisa, a pesar de que tenemos la certeza absoluta de que nuestro pecado nos alcanzará. Pues aún sabiendo que nuestro pecado nos alcanzará, ahí encontramos al creyente que atenta contra la ley de Dios. Es algo realmente sorprendente cómo nos dejamos llevar por nuestro propio razonamiento para justificar algo que es injustificable delante de la ley. Quizá no veamos otra salida, como le ocurrió a Abraham con el hijo de la promesa. Él entendió que tener un hijo con Agar era la respuesta a la promesa de Dios, cosa que era completamente falsa. Es su imaginación y lo que él quiso hacer, más que someterse en obediencia a Dios, que le había prometido que tendría un hijo suyo, de un matrimonio legal, no un hijo con la concubina. Pero Abraham no confió en Dios ni en su palabra. Así, ya comentábamos la semana pasada, el triste resultado de Ismael y todo lo que ha supuesto el mundo árabe para la cultura. Aquí David entiende que no puede hacer otra cosa para protegerse a sí mismo y mantener la discreción que huir para que Saúl no le alcance y mentir para borrar sus huellas.
Pero ya veremos más adelante cómo esta estrategia de David va a hacer precisamente que 85 sacerdotes de Nob sean ejecutados por Saúl gracias a David, por su mentira. De manera que podemos ver cuando nosotros no actuamos delante de la ley de Dios en coherencia y en obediencia a su ley, cómo esto tiene graves repercusiones. Luego diremos, Señor, perdónanos, y el Señor nos perdona, pero las consecuencias las pagamos. Y en este caso no solamente las paga él, sino hay 85 sacerdotes a los cuales va a ejecutar David, va a ejecutar Saúl. En ocasiones estamos tan faltos de recursos a la hora de enfrentarnos a distintos sucesos que actuamos como si Dios no existiera. Pero nos hallamos faltos de recursos porque no utilizamos los medios de gracia. Es decir, si dejamos la lectura de la Escritura, si dejamos la meditación, meditar viene de rumiar y viene de darle vueltas a aquello que sabemos que puede ser de beneficio para nosotros. Tenemos que darle vueltas en nuestro entendimiento para coger y captar las verdades profundas que se encierran en los textos y por lo tanto alimentarnos. Si no leemos las Escrituras, si no meditamos, si no oramos, si no nos exponemos a los medios de gracia públicos que Dios nos ha dado, es completamente imposible que venzamos en la batalla. Imposible. Y por lo tanto todo esto tiene consecuencias. Porque cuando un creyente deja de usar los medios de gracia, no tiene sabiduría. Pierde toda la sabiduría. Y se deja arrastrar por miedos y por temores, que es lo que aquí está ocurriendo con David, de manera que es tentado a sacrificar sus convicciones para no tener problemas. Y David está mintiendo para no tener problemas. La desconfianza en la palabra de Dios produce cobardía, y la cobardía produce desobediencia. Si tú eres un cobarde, tú eres un desobediente, porque en cuanto te enfrentes a circunstancias que no tienen nada que ver con el valor que debes ejercer, vas a ser un cobarde. Y por lo tanto, cuando seas un cobarde, vas a bajar todas tus armas y te vas a dejar llevar por las circunstancias. Por eso hemos dicho en otras ocasiones y repetimos en esta, que para servir a Dios hay que ser valiente. Los cobardes son los primeros que entran en el reino de los infiernos. Los cobardes. El asunto es que tenemos un Dios poderoso, pero se nos olvida. Tenemos la responsabilidad de creer lo que Dios dice en su palabra, y resulta que en ocasiones somos incrédulos. Tenemos el deber de aplicar su palabra y mantener una disposición del corazón dispuesta a la obediencia, y se nos olvida también. Fijaos que en todos los casos que tienen que ver con aquellos a quienes Dios ha salvado, Dios no actúa a expensas de nuestra responsabilidad. En el sermón anterior estábamos escuchando la doctrina de la justificación. Para justificarnos, Dios no necesita preguntarnos nada. Dios nos justifica. Y punto. Ahora, después de que nos ha justificado, ahí ya sí que tenemos que empezar a hacer cosas nosotros. Ahí está el camino de santidad, sin la cual nadie verá al Señor, y en la que nos debemos de esforzar para cumplir la palabra de Dios, para someternos en obediencia a lo que Él nos demanda, a los principios de las Escrituras y a los mandamientos. Ahí se requiere toda nuestra responsabilidad. Pues no, Señor. Se nos va. Sin esa disposición a la obediencia no podemos avanzar. Por eso nos alienta Pablo diciéndonos en Efesios 3:20, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios es poderoso. ¿Y tú? Tú vas a coger todas las armas que Dios te da por medio de los medios de gracia y las vas a poner a trabajar en el contexto donde tienes que ejercer tu responsabilidad, aplicando con sabiduría los principios para poder cumplir con tu deber en el contexto donde Dios te ha puesto. Porque esta verdad fundamental debería estar presente en todos nosotros para que nuestros pensamientos o nuestras acciones no nieguen esta perfección divina de que Dios es poderoso. Pero tú tienes que actuar en consecuencia. Dios no es poderoso a tus expensas, cuando tú eres el responsable de hacer algo.
Dios ha prometido que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Por lo tanto, yo cojo esa promesa y me dedico a ser un vago. Dios no actúa en función, no ejerce su poder si yo soy un vago. Ejerce su poder cuando yo, de acuerdo a la responsabilidad que tengo en este mundo, hago lo que es mi deber hacer, y entonces Dios me bendice. Pero Dios no me va a bendecir a expensas de mi vaguería. Por lo tanto, esto lo tenemos que tener en cuenta para que veamos cómo Dios actúa poderosamente en medio de su pueblo, cuando su pueblo actúa de una manera obediente y sumisa a lo que la palabra de Dios le demanda. Ejemplos de desobediencia y de mentiras encontramos numerosos en las Escrituras. Por ejemplo, Abraham, Isaac. Los dos negaron que sus mujeres eran sus esposas, Génesis 20 y 26, pensando que esa mentira era necesaria para salvar sus vidas, porque ellos creían que Dios era incapaz de salvarlos de un modo mejor, y por lo tanto cuando los reyes de cada uno de ellos le dijeron que si aquellas mujeres podían tomarlas, ellos dijeron: sí, es mi hermana. Sí, en la fe. Por lo tanto engañaron completamente a los reyes del contexto en el que estaban. Como creyentes sabemos el camino que debemos de tomar, pero tenemos en ocasiones tantas presiones a nuestro alrededor que nos saltamos el camino que honra a Dios, y por lo tanto no podemos esperar nada bueno. Eso sí, después vienen los lamentos y nos empezamos a lamentar: pobre de mí, que me han ocurrido estas cosas. Pero ¿cómo no te van a ocurrir estas cosas si estás andando precisamente por donde no debes andar? Esta es una consecuencia de que hemos cortado nuestra comunión con Dios, y por lo tanto es inevitable que en un contexto de oscuridad espiritual podamos pensar racionalmente para actuar con sabiduría de acuerdo a los problemas que se nos van poniendo por delante. Porque problemas vamos a tener toda la vida, hasta que nos muramos. El asunto es cómo afrontamos los problemas, y lo tenemos que hacer bíblicamente. Es decir, tenemos que pensar racionalmente en el mundo espiritual y aplicar los principios para el mundo en el que Dios nos ha puesto. Cuando nuestra unión con Cristo se rompe, y esto ocurre cuando no utilizamos los medios de gracia, hay una evidente falta de sabiduría y un camino sin rumbo. Es cuando aquel que se llama creyente está completamente perdido. Solamente confía en Dios de una manera mágica. El Señor me ayudará, el Señor me guardará. Es que por medio de la fe puedo hacer grandes cosas. Como si estuviésemos hablando de una pócima mágica que das 2 vueltas con la cucharita, te la tomas y todo se resuelve, o porque citas algún engendro diabólico y todo se arregla. Esto es completamente falso, y esto es fruto de una mente que no tiene a Dios, ni cree en Dios, ni cree a su palabra. Realmente podemos explicar muchas de nuestras acciones imprudentes, muchos de nuestros errores, podemos explicarlos porque no hemos seguido el consejo bíblico, sino que hemos seguido el deseo de nuestro propio corazón. Hemos actuado según nuestros propios intereses, sin más guía que nuestra propia conveniencia, y entonces tenemos un problema. Luego nos quejamos de que las cosas no salieron como esperábamos, pero este es el resultado de nuestras malas decisiones. No es un resultado de que Dios haya puesto delante de nosotros una prueba para saber hasta dónde somos capaces de llegar. No, esto ocurre por nuestras malas decisiones. Los 85 sacerdotes que van a morir por la mentira de David. Y esto es lo que podemos ir viendo en cada etapa de la vida de David cuando se aleja de los medios de gracia. Ha pasado de ser un hombre ejemplar, un joven que con firmeza, con valentía, se enfrenta a Goliat y se enfrenta al ejército enemigo, ha pasado a ser errático, a actuar sin sabiduría, por ceder a la situación circunstancial en la que se ve envuelto cuando es perseguido por un odio sin límite por parte de Saúl. Las circunstancias le llevan a cometer todo este tipo de atrocidades. La segunda de las causas que pueden incidir en que deshonremos a Dios es nuestra propia carne. La carne,
Cuando hablamos de la carne nos referimos a la naturaleza del hombre, nuestra naturaleza que es corrupta, nuestra forma de ser natural. ¿Cómo es el ser humano de forma natural? Un corrupto en toda regla. Aquellos que son incrédulos viven para satisfacer su naturaleza. Y si su naturaleza es corrupta, pues es evidente, normal, que tomen todo lo que es corrupto para satisfacer su corrupción. El hombre incrédulo vive dominado por su pecado. La gente dice que no, que es libre, pero es libre para pecar. Y para pecar mucho más. Para todo eso es todo lo libre que uno se puede imaginar. Es decir, hacen lo que sus apetitos carnales, lo que su naturaleza corrupta le dicta. Y se mueve exclusivamente por lo que su naturaleza corrupta le va marcando. Pero el creyente, a pesar de que ya no es controlado por su pecado, sí que tenemos que reconocer que hay un pecado remanente que se encuentra todavía activo en el corazón del creyente. Es decir, no porque hayamos sido llamados a la salvación ya no vamos a pecar más. No, esto ocurre cuando estemos en el cielo, pero mientras que estemos en este mundo vamos a seguir pecando. Y este es el caso que también encontramos aquí con David. Es un hombre elegido por Dios para la salvación, pero lo encontramos mintiendo. Evidentemente, si somos cristianos y conocemos bien la palabra de Dios, no vamos a ser controlados por nuestros miedos, o por lo menos no deberíamos serlo. Luego veremos que sí. Por eso Pablo pudo decir en 2 de Timoteo 1:7 que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto es lo que Dios nos ha dado. Estos son los recursos con los que contamos. Pero por causa del pecado remanente, cuando no usamos los medios de gracia, empezamos a actuar como unos insensatos y unos necios. Y este es el ejemplo que vemos en David. Fijaos que la mente de David está preocupada no por cómo tiene que someterse a Dios en obediencia y usar los medios de gracia para fortalecerse y presentar batalla a Saúl en el contexto de la ira, de la envidia y del enojo que Saúl tiene. No. La preocupación de David es: vengo desarmado, ¿tienes algún arma para darme? ¿Tienes alguna lanza o una espada? Esa es su preocupación. Y lo que muestra con esta preocupación es que su mente está en otro sitio. Su mente está completamente perdida. Cuando Ahimelech le comenta que el único arma disponible es la espada de Goliat, que había sido guardada en el tabernáculo en memoria de la victoria del Señor sobre sus enemigos, por eso estaba en el tabernáculo, en Nob, David le vemos que exclama rápidamente: ninguna como ella, dámela. Esto nos muestra la triste secuencia de una caída. Y cómo en medio de las pruebas, que es cuando somos probados como el oro, según nos dice el apóstol Pedro, es cuando se manifiesta nuestra gran debilidad si no estamos haciendo uso de los medios de gracia. Fijaos que David confía en la espada, no confía en Dios. No le vemos a David que diga: ya que estoy en un contexto donde está el tabernáculo, el arca de la alianza, rodeado de sacerdotes, vamos a orar a Dios, vamos a pedir su guía, su dirección, vamos a centrarnos en lo que realmente nos importa para equiparnos mental y espiritualmente para la batalla. No, dame la espada. Todo este incidente es una representación exacta de muchos de nuestros fracasos. Es una fotocopia. Recordad que David no vaciló en retar a Goliat. No vaciló ni un momento, y ese es el gran ejemplo que nos queda de su primera etapa, de enfrentarse al gigante con tan solo, además era adolescente, y solamente llevaba una honda en su mano, 5 piedras y un cayado. David estaba fortalecido en Dios. Y de hecho, él interpretó la provocación de Goliat como que se estaba metiendo con el Dios de los ejércitos de Israel, y por lo tanto presentó batalla desde el entorno de la fe, pero usando los recursos para defenderse del gigante y defender el nombre de Dios de una provocación semejante. Pero ahora que el miedo al hombre le posee, pone su confianza en la espada del gigante, pero no en Dios. Y no solamente se contenta con esto, sino que David sigue huyendo. Y ahora se va a la tierra de sus enemigos, que es como termina el texto que hemos leído en el versículo 10, cuando se nos dice que levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. ¿Recordáis de dónde era Goliat?
Pues era de Gat. Y resulta que David, que ha matado a Goliat para defender el nombre de Dios en medio del pueblo de Israel y vindicar su gloria y su poder, cuando cae, resulta que se va con sus enemigos. Resulta que hace equipo con sus enemigos. El temor de que Saúl lo persiguiera le tenía completamente descentrado, de manera que actúa de una forma desesperada y sin absolutamente ninguna sabiduría. Dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 7, versículo 7: ciertamente la opresión hace entontecer al sabio. Y aquí lo tenemos. Es muy difícil actuar con sabiduría en situaciones extremas. De ahí que tengamos que redoblar nuestros esfuerzos en actuar con una mente bíblica, es decir, que pensemos racionalmente a nivel espiritual para saber cómo tenemos que aplicar esos principios en la vida en la que me toca desarrollar mis actividades. Ahora bien, solo cuando ejercitemos los principios bíblicos en medio de la batalla, podremos tener un discernimiento adecuado de qué armas tenemos que usar en cada momento, porque no siempre se utilizan las mismas armas. Dice el apóstol Pablo en Hechos 5:14, Hebreos 5:14, no lo dice el apóstol Pablo, lo dice el escritor a los hebreos, que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pero para ejercitarnos necesitamos la batalla. Y cuando estamos en medio de la batalla no podemos salir huyendo como cobardes. Tenemos que saber con qué armas contamos y cómo. Tenemos que identificar al enemigo. Tenemos que saber con qué armas contamos y por lo tanto cómo vamos a presentar batalla mediante una estrategia que nosotros tenemos que planificar. Pero si no tenemos identificado al enemigo, no sabemos con qué armas contamos y además lo de las estrategias no sabemos ni de qué se trata, ¿cómo creéis que vamos a poder vencer en la batalla? Evidentemente somos pastos de Satanás sin ninguna duda. Y además sin que él haga casi ningún esfuerzo, porque ni siquiera le hace falta. Necesitamos una buena formación bíblica, que es la que supuestamente debemos esperar recibir de nuestros pastores y maestros, y que nos debemos esforzar también por buscar ese contexto donde podamos ser edificados en la fe y presentar batalla aplicando los principios bíblicos que deben estar en sintonía con toda la revelación que Dios nos ha dado en su palabra. Pero tenemos que empezar a desmenuzar la palabra de Dios para saber en qué casos y por qué tengo que actuar de una manera o de otra y con qué armas tengo que contar para defenderme del enemigo. Recordamos también que la defensa que Dios hace de su pueblo no ocurre de forma milagrosa, sino que ocurre haciendo uso de los medios de gracia que son indispensables para que tengamos un conocimiento cabal de cómo funciona el mundo y de cómo funciona nuestro corazón. Porque para nosotros todo el mundo es malo y nosotros somos muy buenos, cuando muchas veces ni el mundo es tan malo ni nosotros somos tan buenos. Tenemos que buscar cómo aplicar los principios de las Escrituras en base a los medios de gracia para conocer mi corazón y para conocer el mundo en el que Dios me ha puesto. Y en tercer lugar, otro de nuestros enemigos es el diablo. Somos continuamente atacados por un enemigo implacable que tiene como único propósito quitarle al creyente su satisfacción en Dios. Y por lo tanto procura llenarnos de todo tipo de miedos, porque sabe muy bien que cuando nosotros actuamos bajo presión y tenemos miedo, esto hace que nuestra confianza en el Señor disminuya. Y que cuando disminuye nuestra confianza en el Señor, hacemos cada vez menos uso de los medios de gracia. Y por lo tanto, como hacemos menos uso de los medios de gracia porque estamos queriendo salir como sea por nuestros propios medios, es entonces cuando caemos en pecados que son fruto de nuestra iniciativa carnal, como ocurre ahora con David, y por tanto vamos a ser de mal testimonio, como David lo está siendo en nuestra historia. Si la conducta mentirosa de David nos parece completamente reprochable, y rápidamente lo que podemos ver, y todos estaremos de acuerdo en que es completamente reprochable, es un buen momento para que analicemos nuestras propias conductas. Cuando estamos en medio de una situación de tensión en la que tendemos generalmente a no aceptar lo que la providencia nos trae e intentamos salirnos con nuestras propias fuerzas de esa situación,
Y cuando eso lo hacemos, es evidente que vamos a caer. Así que, ¿tenemos providencias oscuras? Tenemos que identificarlas, que sean providencias oscuras, que no sean juicios de Dios. Esa es la primera definición, identificación que tenemos que hacer. Que no sea un juicio de Dios sobre nosotros por nuestro pecado, sino que sea una providencia que nos ha venido de forma fortuita, en la que Dios nos ha puesto y que no podemos hacer absolutamente nada para evitarnos de ella. Un ejemplo son las guerras. Nosotros no decidimos si puede haber una guerra o puede haber paz. Nosotros no lo decidimos. Pero muchos cristianos se han encontrado en medio de una guerra. Y entonces, ¿qué hacemos con esa providencia oscura que ha sobrevenido? Si nosotros intentamos salir, repito, con nuestras propias fuerzas, de situaciones y de providencias que Dios nos ha enviado, evidentemente vamos a caer. David está en medio de una providencia oscura. De una manera irracional, Saúl, que debería tenerlo como su mano derecha y ponerlo como príncipe de todos sus ejércitos, resulta que le persigue con ánimo vengativo para matarle. David no ha hecho nada para merecer tal cosa. Ha vencido a Goliat, ha librado a Israel de los ejércitos enemigos, y a pesar de todo lo que David ha hecho por Israel, el rey lo persigue para matarlo. Por lo tanto, en ese contexto, David debe tener en mente otras cosas, aparte de actuar como lo está haciendo. Una mentira, otra mentira, su confianza que descansa en una espada, aunque sea de un gigante, pero no descansa en Dios, ni está buscando a Dios, ni se está sometiendo a los medios de gracia, ni siquiera a los líderes y guías que en aquel tiempo Israel tenía, como es el caso de Samuel o como es el caso de Ahimelech. Si Satanás logra apartarnos de los medios de gracia, su batalla está ganada, completamente. Por eso procura mantenernos alejados de la lectura de la Biblia. Bueno, me toca esta semana leerme el libro del Levítico. Cualquiera se lo lee. Bueno, ya veré si la semana que viene tengo un rato y tiempo. Procura apartarnos de la oración. Claro, solamente nos acordamos de orar cuando nos vamos a dormir. Después de habernos levantado a las 6 de la mañana, a las 11 de la noche nos ponemos a orar. Señor, te damos muchas gracias por... Se acabó la oración. Se ocupa también de que no seamos expuestos a la predicación de su palabra. Siempre podemos encontrar problemas para no estar en el día del Señor junto con el pueblo de Dios para adorarle y recibir la bendición que Él ha prometido a su pueblo cuando se reúne con ese propósito. También surgen 1000 problemas. También los problemas que se derivan de las relaciones fraternales y que ponen freno porque hay malos entendidos y hay cizaña por medio. Y entonces yo no quiero ver a este hermano, yo no quiero ver al otro, yo no quiero ver al de más allá y por lo tanto no quiero ir a la iglesia. Así que Satanás utiliza cualquier recurso, especialmente que las circunstancias no sean adversas, porque son las que nos pueden impedir cumplir con nuestro deber, y lo logrará si no somos disciplinados en el uso de los medios de gracia. Y como todo el mundo sabe, el creyente en general es muy disciplinado. No hay más que verlos. Tú empiezas a preguntarle a un creyente sobre sus convicciones profundas de la fe. Vete a una iglesia y pregúntale a 3, no más, a 3, y verás que cada uno de ellos te dice una cosa completamente opuesta. Con lo cual uno se pregunta, ¿cuál es la enseñanza que están impartiendo en esta iglesia? Que de 3 personas entre las 300 que hay, cada una tiene una noción distinta de lo que es la fe y de los principios y de las doctrinas. Lo cual te evidencia que estamos hablando de otra cosa, pero no estamos hablando de una iglesia de verdad. Encontramos a nuestro Señor haciendo uso de los medios de gracia. Nos dice la Escritura que, como era su costumbre, el día de reposo estaba en la sinagoga. Nos dice la Escritura que se levantaba siendo aún de noche, es decir, muy temprano, para orar. De manera que en la misma vida de nuestro Señor encontramos una disciplina férrea. Una disciplina. Claro, a nosotros lo de la disciplina nos suena a una vara que nos azotan o al ejército. Y entonces no queremos disciplina por nosotros, con lo delicados y sensibles que somos, que necesitamos un sillón el doble de grande de nuestro cuerpo para poder descansar y relajarnos de todas las actividades mundanas y poder tener una mente clara para las cosas que tenemos que hacer. Y entonces empezamos a excusarnos con nuestra increíble comodidad. Pero resulta que las personas que encontramos en las Escrituras, que pudieron combatir contra el enemigo,
todos eran muy disciplinados. Y cuando vemos la historia de la Iglesia, encontramos disciplina sobre disciplina que uno se tiene que aplicar para cumplir con rigor la vocación a la que hemos sido llamados. Y si os cuento lo que pasa en nuestros trabajos, a ninguno de vosotros le suena mal la palabra disciplina, porque todos tenemos jefes y todos tenemos que hacer las cosas de una manera correcta para que todo funcione correctamente en nuestra empresa y tenga beneficios. A ninguno le asusta. Ahora, cuando nos vamos a la Biblia y hablamos de disciplina, ¡pam!, aquí las cosas son de otra manera, cuando no es así lo que nos enseña la Escritura. En el Señor, como decía, encontramos que el día de reposo va a adorar a Dios y le encontramos que se levanta siendo aún de noche para orar. Por lo tanto, está haciendo uso de los medios de gracia, porque esos son los recursos que Dios nos da para que podamos repeler los ataques del maligno. ¿Por qué pudo nuestro Señor, a pesar de ser el Señor, repeler los ataques de Satanás cuando le tentó en el desierto? Porque hacía uso constante y continuo de los medios de gracia. Y cuando Satanás empezó a hablarle de la Biblia, el Señor pudo responderle con la Biblia, mostrándole la perversión en la interpretación que Satanás le estaba dando y no en la que correctamente el espíritu de la Escritura mostraba. Pero nosotros no podemos vencer al enemigo de las almas si no tenemos disciplina. Es imposible que le venzamos. Si somos muy complacientes con nosotros mismos, es imposible que le venzamos. Si nos damos pena, pobre de mí, es imposible que le venzamos. Si alimentamos la comodidad y buscamos nuestro propio interés, es imposible que le venzamos. Por lo tanto, tenemos muchas cosas que hacemos mal y que evidencian que Satanás, en cuanto quiera, nos destroza. Y es exactamente lo que hace. Otro medio que Satanás utiliza para infundir miedo en nosotros es afligiéndonos, las providencias. Y por medio de este recurso nos quiere convencer de que Dios no está con nosotros. ¿Qué podía pensar David? Que Dios no estaba con él porque Saúl le perseguía sin causa. Dios no está con nosotros porque estamos en medio de una providencia oscura. Dios no nos puede amar porque estamos en medio de una providencia oscura y no nos salva milagrosamente. Dios no quiere hacer nada con nosotros, porque si nos amase no estaríamos como estamos. Y encima, con esto que nos está ocurriendo, le empezamos a dar vueltas y vueltas y vueltas. Resulta que no tenemos identificado al enemigo ni su propósito, que siempre es uno, y acabamos llenos de angustia, de amargura, de temor y desesperación. Victoria ganada. Te ha ganado Satanás. Satanás sabe muy bien que cuando un creyente empieza a dudar del amor de Dios, se hace la víctima. Y cuando se hace la víctima, pone 1000 excusas para no hacer lo que debe, pero sí cumplir con el deseo de su corazón. En medio de esas circunstancias, olvidamos el hecho de cómo define la Escritura, la palabra de Dios, a Satanás, y nos dice que él es mentiroso y padre de mentira. Por lo tanto, va a usar esas armas contra ti para decirte: Dios no te ama, no lo ves, estás en medio de situaciones adversas y estás enfrentándote contra 1000 peligros y estás solo, Dios no te ama. Así que no solamente somos atacados por las circunstancias, no solamente somos atacados por nuestra propia naturaleza, no solamente somos atacados por el diablo, sino que en último lugar también somos atacados por el miedo a los hombres, o lo que la Escritura llama el temor a los hombres. En nuestra época siempre ha habido, en general el hombre siempre ha estado mal de la cabeza, pero en nuestra época se intenta argumentar diciendo que la psicología es la que nos va a dar la salida para la situación angustiosa que el hombre tiene. Y para muchos, la psicología es la Biblia y ejerce una gran influencia en la manera de pensar y en la manera de actuar. En esta sociedad posmoderna se enseña que lo más importante es lo que uno siente, las emociones. Esto ya las iglesias lo saben desde hace mucho.
porque son más inteligentes que el mundo en el que vivimos. Por lo tanto, las iglesias ya han desarrollado las emociones, y así vemos a las iglesias que vienen de corte pentecostal en que todo son emociones, y esto lo están contagiando al resto de las iglesias en que todo es emocional. Genial. Y ahora el mundo se está convirtiendo a lo emocional. Si te dejas guiar por las emociones, entonces te sentirás bien. Efectivamente. Cuando yo le dé a mi carne lo que ella quiere, sus deseos, efectivamente, claro que me voy a sentir bien. Es decir, si todo lo que me da la gana lo hago, me voy a sentir genial. Lo que pasa es que todo lo que me dé la gana y yo lo haga, resulta que normalmente va en contra de la ley de Dios. Así que encuentro ahí un pequeño problema que debo de resolver. Pero la gente en general cree que con esta posición va a arreglar todos sus asuntos, porque la psicología todo lo arregla, como todo el mundo sabe, y entonces lo importante es que yo me sienta bien. Y con esta posición se niega la realidad de que el problema principal del hombre es su pecado. Es decir, que transgrede la ley de Dios. Y por lo tanto, cuando uno transgrede una ley, hay consecuencias. Hay consecuencias en el mundo físico, hay consecuencias en el mundo legal, y por supuesto que hay consecuencias en el mundo espiritual, aunque la gente no quiera verlo, pero hay consecuencias. Sin embargo, la psicología dice, no, el hombre necesita de autoestima, necesita amarse más a sí mismo, necesita aceptarse tal cual es. Hay muchas personas que han sido heridas emocionalmente, muchos viven acomplejados por las presiones de la sociedad que le dicen y le exigen disciplina, muchos se sienten marginados, muchos son los que carecen de seguridad emocional. De manera que lo que hace la psicología es presentar al hombre como una víctima. Pobrecito de ti. Fíjate todo lo que te ha hecho la sociedad, del mundo en el que vivimos. Todo esto lo que ha hecho de ti. Un ser hundido en la miseria. Pobrecito. Esto tiene graves implicaciones. Porque si una persona se ve como una pobre víctima, pobre de mí, sufre de baja autoestima. Yo estoy seguro que se lo pregunto a mi abuelo y no sabe de qué le estoy hablando con eso de la autoestima. Sufre de muy poco amor por sí mismo, tiene un gran sentido de inseguridad. ¿Qué creerá esta persona que es su necesidad principal? Su necesidad principal no es Cristo, ni es reconocer su pecado, ni por supuesto todo lo que la Biblia expone, no. Su necesidad principal es que la gente le acepte y le ame. Da igual lo que sea, que le ame. Que las personas le aseguren que él le importa y que sea relevante en el medio en el que se desarrolla su vida. Entonces que se sienta integrado, que se sienta amado, que se sienta uno más del rebaño. Eso es lo que importa y por lo tanto esto se fomenta. ¿Y cuáles son los resultados que obtenemos cuando a una persona la cogemos y la metemos en ese contexto? Pues esta persona siempre va a tener la necesidad de contar con la aprobación de los demás y el apoyo de los demás para ser feliz. Siempre va a necesitar el sí del grupo para que él también sea así. En tanto en cuanto que la sociedad en la que se mueve le diga que lo que está haciendo está bien, porque lo que está haciendo está en sintonía con el resto de lo que hace la sociedad, eso es lo que esta persona asume como aquello que es bueno, porque es el consenso el que hace que la gente esté tranquila. Es decir, nosotros nos podemos reunir y decir, a partir de ahora todos nosotros somos chinos. Y todos nosotros decimos, sí, somos chinos. Pues somos chinos, porque nosotros lo hemos dicho. Ahora, si alguno dice que no es chino, va a tener un problema grave. Porque todos hemos aprobado por consenso que somos chinos. Esto implica que las decisiones que esta persona tome siempre van a estar condicionadas por lo que los demás puedan pensar. Y por lo tanto no puedes pensar de otra manera. Así que no va a hacer absolutamente nada que no sea aprobado por la moda social de la época en la que le ha tocado vivir, y es además con la que se siente identificado y se siente completamente integrado y se siente a gusto. Por lo tanto, hoy toca ponerse piercings, ningún problema, 1, 2, 3, 4, 7, porque es lo que la moda social nos da. Que hay que hacerse tatuajes, llenos de tatuajes. Que tenemos que ser homosexuales, pues es que eso es la moda. Pues homosexuales todos. El aborto, como todo el mundo sabe, no sabemos ni qué es un aborto. Así que lo que ojos no ven, el corazón no se entera.
Rebelión contra las normas es lo que hay que hacer, rebelarse contra el poder, rebelarse contra las instituciones, rebelarse contra todo. Esto es la moda. Esto es lo que se aprueba socialmente. Pero este consenso en el que la sociedad en la que estamos aplica no es sino fruto de la naturaleza corrompida del ser humano, donde se manifiesta la incredulidad, donde se manifiesta un terrible egoísmo y donde se manifiesta la soberbia. Con este consenso social se está vulnerando toda la ley de Dios, y a pesar de esto, la persona en cuestión no tiene sentido de culpa, porque todos los demás eso lo ven bien, y como él necesita del apoyo de los demás y de la aprobación de los demás y del amor de los demás, y está integrado en ese rebaño, y todos los demás ven esto bien, pues él también lo ve bien. Con lo cual no le afecta en absoluto violar los 10 mandamientos de la ley de Dios, porque el consenso social donde se desenvuelve eso lo tiene completamente marginado y está mirando hacia otros sitios. Así que necesita del apoyo de los demás, de sentirse integrado en ese rebaño, en esa tribu, para aceptar todo lo que puede suponer una violación de Dios y de su palabra. Por esta razón, fijaos que cuando en la Edad Media, o mejor dicho, hasta la Edad Media, pensaban que la Tierra era plana, tú no podías decir que la Tierra era redonda. Que se lo pregunten a Galileo, que se le ocurrió decir que la Tierra era redonda. Si todo el mundo dice que la Tierra es plana, tú tienes que decir que la Tierra es plana. Esto implica que si hay un consenso para determinar que algo es así, eso es así porque todos dicen que es así. Y esta es la situación tradicional del ser humano a lo largo de los siglos. No quiere a Dios, no acepta a Dios, no acepta su palabra, no acepta su ley y reniega de todo lo que tenga que ver con Dios. Esta es la historia a lo largo de los siglos. Esta mentalidad del consenso en contra de Dios y en contra de todo lo establecido y en contra de su ley alimenta un sentido de dependencia de los demás que es sumamente peligroso, porque esa persona estará atada a la moda social del momento, que es donde encuentra su sitio, porque todos por consenso creen que deben ir en esa dirección, en contra de Dios y de su ley. El resultado es que anula el juicio, elimina la función de la inteligencia y borra el conocimiento. Esto es una trampa mortal, pero es que la mayoría de los seres humanos que habitan el mundo están en esa situación. Es decir, están siendo manipulados hasta los límites más insospechados y creen que viven libres, cuando resulta que van con cadenas que ni ellos mismos pueden soportar. Es por esta razón que de este tipo de personas no podemos esperar que tengan un espíritu crítico. No. Tienen un espíritu crítico contra todo lo que el pensamiento único critica. Es decir, vamos a criticar a Dios y la creación. Y ahí los tenemos a todos criticando a Dios y a la creación. Vamos a criticar a todos los que condenan a los homosexuales. Y ahí los tienes a todos en grupo condenando a los que condenamos al pecado de la homosexualidad. ¿Vamos a condenar a los que condenan el aborto? Pues ahí tenemos a todos en bloque condenando a los que entendemos que matar, es igual la edad que tenga, es un asesinato. Estas personas son carne de cañón de los movimientos de manipulación social y político y van a seguir la moda de pensamiento único, sea cual sea el rumbo que tome, porque quieren pertenecer a ese rebaño de forma voluntaria, porque satisface su naturaleza, satisface su deseo, satisface su codicia y además se sienten queridos por todos y hacen todos piña para ir en contra de la ley. Por eso dice el libro de Proverbios en el capítulo 29, versículo 25, que el temor del hombre pondrá lazo. El temor del hombre pondrá lazo. Así que muchos, para no enfrentarse al hombre y a todo el sistema de pensamiento único, ¿qué es lo mejor? Si no puedes con el enemigo, únete a él. Y así vemos a muchos que se unen al pensamiento único. Lo más increíble es que las iglesias también se unen. Eso es lo más increíble. Pero se unen. Sin embargo, estudiando las Escrituras, podemos ver que las personas no son meras víctimas con necesidad de más amor y más apoyo de los demás, ¿no? Evidentemente, no podemos negar que hay muchas personas que sufren, que hay muchas personas que son despreciadas, y son despreciadas incluso por sus seres queridos. Todos nosotros podemos decir
que hemos sido heridos por las palabras y acciones de otros. Lo podemos decir, y además podemos decir más cosas. Nosotros también hemos herido a otras personas. También lo podemos decir. Pero Dios no nos dice que este sea el problema principal del hombre, que goza de baja autoestima y que por lo tanto tenemos que ver cómo aumentar su autoestima. Según la palabra de Dios, el problema principal del hombre es que es un pecador y es un enemigo de Dios. Ese es su problema principal. Es una criatura que en vez de adorar a Dios y darle gracias por haber sido creado por Él y darle todo lo que tiene en este mundo, en vez de eso resulta que se rebela contra su Creador. Se ama demasiado a sí mismo y por su rebelión está bajo la ira y la condenación de Dios. Esta es su situación. Luego el hombre quiere decir que no, que sí, que me parece bien, que me parece mal, da igual. Esto es lo que dice Dios en su palabra y evidentemente es así como es. Como ya hemos dicho, las modas de pensamiento fomentan el temor a los hombres y promueven unirse al pensamiento único para no ser diferente. Fijaos que la gente quiere ser diferente. Yo no me quiero parecer a cual o a tal, y sin embargo vemos tribus que van todos calcados unos a los otros. Menos mal que no quieren ser diferentes. Este concepto erróneo es asumido porque es lo que al impío le interesa creer y hace que su felicidad dependa de cómo los demás le traten. En la medida en que todos me tratan bien, pues yo soy feliz. Ahora, si alguien me trata mal, yo no soy feliz. ¿Cómo podríamos haber tenido a los grandes líderes de las naciones o de la Iglesia si hubieran dependido de lo que otros pensaban de ellos para llevar a cabo lo que ellos estaban viendo en las Escrituras o en los grandes asuntos de Estado que han tenido que llevar a cabo? ¿Qué pensaríamos de Lutero? Que se enfrentó a la todopoderosa Iglesia de Roma en unos tiempos donde hacerle lo más mínimo a la Iglesia suponía que te cortaban la cabeza o te quemaban. Y Lutero se enfrentó. Pero si Lutero hubiera tenido este complejo de autoestima y de 27 cosas más que en esos días hay, jamás se hubiera enfrentado a la todopoderosa Iglesia de Roma. ¿Qué podemos pensar de Calvino? ¿Qué podemos pensar del resto de los reformadores? ¿Y qué podemos pensar de nosotros si no actuamos como ellos con valor y determinación en medio del mundo donde Dios nos ha puesto para defender el Evangelio? No podemos esperar que la Iglesia y los creyentes que la componen sean luz si no actúan con un mínimo de valor y no tienen en cuenta si la sociedad en la que vive nos va a aceptar o no nos va a aceptar. Eso no nos importa. Lo que nos importa es hacer lo que tenemos que hacer, nos acepten o no nos acepten. Habiendo detectado estos 4 puntos, las circunstancias, la carne o la naturaleza corrupta, el diablo y el temor a los hombres, vamos a terminar considerando algunas directrices bíblicas para tratar con nuestros miedos cobardes y no encontrarnos en situaciones como las que David está sufriendo. La primera: si queremos evitar caer cuando pase un tiempo, si queremos evitar caer en el futuro, tenemos que hacer provisión hoy para el mañana. ¿Y cómo hacemos hoy provisión para el mañana? Utiliza los medios de gracia. Mientras más precavidos seamos con respecto a las cosas que hacemos y que nos afectarán en el futuro, mucha menos razón habrá para que caigamos en las redes de Satanás. Satanás, nos dice la Escritura, que está como león rugiente viendo a quién va a devorar. ¿Más datos? ¿Queremos más datos? Pues ya sabemos qué armas tenemos que empezar a utilizar y cómo tenemos que anticiparnos a sus jugadas. Lo que más nos causa temor cuando nos vemos en medio de problemas es cuando vienen por sorpresa. Anda, esto yo no lo esperaba. Cuando creemos que todo está bien y se nos presenta una situación conflictiva que pudimos haber evitado si hubiéramos sido más precavidos. Es decir, tú no trabajes, no produzcas y no tengas recursos y tendrás necesidad mañana. Es bastante sencillo. Pues hay gente que no lo entiende porque ellos viven por fe. Bueno, pues cuando vayas al banco a pedir un crédito le dices: yo tengo mucha fe, dame 100.000 euros, y verás lo que te responde el banco con tu fe. Entonces hay que utilizar de una manera racional el entendimiento desde la perspectiva bíblica para ser coherentes y no estar dando el espectáculo. Lo peor es cuando nos sentimos seguros y somos asaltados por providencias aflictivas por sorpresa. Dice John Flavel: nos consideramos fuertes al vernos en medio de los problemas cuando sabemos que estos vienen y los esperamos, pero son casi insoportables
cuando vienen en contra de lo que nosotros estábamos imaginando. Así que tenemos que atar bien a nuestra mente una realidad. En el mundo tendréis aflicción durante toda la vida. Los que crean que por ser creyentes aquí van a ser lo más feliz de los felices, como en Walt Disney, se están equivocando completamente. En el mundo tendréis aflicción. Algunas de estas aflicciones son providencias oscuras, otras son juicios de Dios. En la medida en que yo no tenga en cuenta este aspecto en mi vida como creyente, estaré actuando como un impío, porque no estaré creyendo a Dios ni preparando los recursos que son necesarios para enfrentarme a estas situaciones. Y entonces acabaré como David, mintiendo. La segunda cosa que tenemos que tener en cuenta es que si queremos someter nuestros miedos y estar preparados, debemos encomendar todo en las manos del Señor. Es decir, utiliza los medios de gracia. Utiliza los medios de gracia. Nuestros temores y nuestros miedos cobardes son el resultado, en última instancia, de nuestra desconfianza de Dios. Y es lo que aquí David está manifestando. Desconfía de Dios. Dame la espada. Porque su confianza no está en Dios, está en la espada, está en su fuerza. El libro de Proverbios, en el capítulo 16, versículo 3, nos dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Pero pon primero lo primero, busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene. Pero piensa racional en el mundo espiritual y luego ve cómo tienes que aplicar los principios a cada una de las áreas en tu vida que tienes problemas. Bastante sencillo. Debemos tener una clara comprensión de las decisiones que vamos a tomar, para que luego nuestra mente no tenga conflicto entre lo que Dios nos dice en su palabra y lo que nosotros estamos haciendo. Porque si hacemos lo contrario a lo que Dios dice en su palabra, tendremos un conflicto. Y por lo tanto, nos vamos a amargar por completo. Porque no hay sincronía entre lo que vemos que Dios dice y lo que nos está ocurriendo. Porque en nuestras decisiones no hemos tenido en cuenta la sabiduría que debemos aplicar de acuerdo a lo que Dios nos enseña. ¿Por qué razón estamos hoy aquí? ¿Por qué razón estamos hoy aquí? Queremos descubrir cuál es la voluntad de Dios, pero Él nos revela su voluntad en su palabra. No es algo mágico o esotérico o vete a saber lo que dice, sino que la voluntad de Dios es la Biblia, su palabra escrita. Esa es la voluntad de Dios. Queremos saber qué cosas hay que tener en cuenta para andar en este mundo sin caer en cada una de las batallas que se nos presentan contra el alma. Por eso estamos hoy aquí, para aprender. Queremos identificar al enemigo, para que no seamos ignorantes en cuanto a sus estrategias de guerra, que son colosales. Por eso estamos aquí. Todo lo que necesitamos saber está en las Escrituras, pero tenemos que estudiarlas con un espíritu enseñable. Tenemos que pensar racionalmente en el mundo espiritual, para que así podamos ser guiados por el Espíritu de Dios, para ver este mundo con los ojos de la fe y descubrir qué es lo que hay detrás de cada una de las cosas y de las aflicciones o de las providencias que se nos presentan. Y entonces vamos a ver cómo Dios se mueve a través de su providencia en toda la escena del mundo. Y vamos a aceptar la providencia de Dios con un espíritu que luche, que no se amargue, que salga presentando batalla y que no sea un cobarde. Los ejemplos de nuestros antepasados en la fe nos ilustran respecto a esta verdad. Nos dice la Escritura que aunque no somos del mundo, vivimos en el mundo, y que el Señor le pide a su Padre que no nos quite del mundo, sino que nos guarde del mal. ¿Y cómo Dios nos guarda del mal? Si no es utilizando los medios de gracia. Por tanto, tenemos que aplicar la estrategia con la enseñanza divina para ir venciendo batalla tras batalla. Sin los medios de gracia estamos muertos. Así que en la medida que no uses los medios de gracia, será en esa misma medida en la que batalla tras batalla te ganará Satanás. Utiliza los medios de gracia y verás como batalla tras batalla tu mente va siendo más ágil para identificar al enemigo, para utilizar los recursos bíblicos y por lo tanto para vencer en todas las batallas que cada día tenemos por delante. Vamos a terminar en oración.